¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente ustedes y yo, un grupo de amigos que nos reunimos generalmente en mi taller o en el tallercito. Y bueno, hablamos sobre cuestiones técnicas, describimos tareas de nuestro oficio, ya sea la plomería, la electricidad, el gas, la mecánica, en fin, lo que nos apasiona, la antigua escuela. Hecha la presentación del canal, del videíto, le mando un saludo a mi querido amigo Daniel de Balcarce, a los colaboradores y amigos de siempre del canal, el amigo Edgardo Rosso, el amigo Eugenio, el amigo Leonardo, el amigo de MHC Tools, Fer, Nico, tantos amigos, Adrián, Cristino, el amigo Pablo, tanta gente que verdaderamente comenta, el amigo Miguel que comenta tan acertadamente. Bueno, les mando un saludo a todos y un abrazo a la distancia. En fin, estas herramientas que están viendo a muchos les resultará conocidas, dado que bueno, ya las han visto en mi canal. Son las herramientas que yo llevaba generalmente en mis autos de antigua escuela, llamémosle Fiat 600, llamémosle Coupé Torino, llamémosle de Carlos 700, coches de esa época. Cuando con esto que estamos viendo se podía desarmar y reparar algo, ya sea en la vereda, en la calle, en la puerta de casa. Bueno, era cuestión de tener el repuesto y con esto más o menos podíamos lograr una reparación. ¿Qué pasa? Un amigo, uno de ustedes, pidió que muestre un poco más detalladamente a través de Instagram las herramientas, dado que le interesó el tema. Parece que tiene un auto de la vieja escuela y bueno, quiero que sepa que estas herramientas no son las que yo elegiría en este momento para formar la caja, pero estas son las herramientas originales de la caja que abrimos juntos en mi taller, o sea, la que estaba abajo del banco, que estuvo en tantos baúles de autos. Estamos viendo un elenco de destornilladores, en su mayoría planos, que cada uno tiene su historia, obviamente, de la marca DPH, Celestal, Stanley, pero viejísimos, Celestales, tenemos estos verdes que ya hay videos en mi canal de ellos, pero algún día los voy a describir de nuevo, dado que se están haciendo populares. Si pudieran conseguirlos de la primera hora de estos destornilladores, son geniales. Geniales. Y bueno, con estos destornilladores podíamos trabajar muy bien en lo que era distribuidores, carburadores, con los más grandes por ahí aflojar, apretar alguna manguera. Pues quizás para algunos le resulte extraño que las mangueras se aflojen y se aprieten con destornilladores, dado que ahora vienen con una traba que se saca con una pinza o por ahí alguno más rústico con una pico del oro. Pero eran abrazaderas comunes con tornillo plano, generalmente muy cabezones y hacían mucha fuerza y se podía trabajar ya sea en lo que es mangueras, correas, todo ese tipo de cosas. Tenemos esta barretita que es de fabricación propia. Yo la había hecho para tensar la correa, lo que hoy sería una Polibé. Antes era una correa que en su mayoría era una o dos, depende, o tres, depende el auto. Viajaban por el alternador, el cigüeñal, pasando por la bomba de agua. Un cortafierrito nunca tiene que faltar. Me ha pasado de tener que sacar algún guardaplas y no tener para cortar los remaches pop. En aquella época se usaba ponerle guardaplas a los autos. Una francesa de muy vieja escuela, de la línea Baco, de 10 pulgadas, la verdad que un lujo. La famosa llave Stilson, que está tal cual como la guardé.
Siempre pensé en darle una pintadita, pero muchos me dicen que es un sacrilegio, entonces decidí dejarla así. El sacabujías largo, que bueno, yo lo he utilizado en la Coupé Torino, dado que bueno, hay espacio para trabajar. En la Coupé Torino se trabaja medio cruzado, pero es una llave, como ya comenté, para Peugeot, ya sea 504 o 404. El cual les digo que es un auto espectacular. Si tienen, tuvieron o conocen, es un colchón con ruedas. Martillito bolita, chiquito para no pegar golpes demasiado grandes. Bueno, habría que llevar algo un poquito más contundente, si habría que hacer algo, no sé, un tren delantero o ese tipo de cosas, pero bueno, es una caja de herramientas. Un alicate de la línea Kendo, que bueno, en los autos este yo lo utilizaba para lo que era la parte eléctrica del auto, no tocaba otra cosa que no sea un cable, pero bueno, a veces había que cortar, no sé, precintos, surgían imprevistos donde se necesitaba utilizar algún otro alicate un poco de calidad inferior, un poco más de batalla, donde no duela castigarlo, y bueno, tenía este que era más genérico en aquella época. Pico del oro, 10 pulgadas, esta es de la marca Cesa, es muy parecida, digamos, el tipo de cremallera simple, con tope. Acesa tuvo la precaución de poner el tope para que no pellizque los dedos, cosa que Baco 224 no. Tenemos una pincita universal, genérica, en el mismo estado que la usé y la mantuve siempre. La verdad me gusta, no pienso restaurar ninguna de estas herramientas. Esta se me cayó al filmar, pero bueno. Un sacabujías, que este iba muy bien en lo que era el Renault 2, el Fiat 600, el Dodge 1500, wow. Era un sacabujías articulado, que como digo siempre, los de la primera hora vinieron bárbaros. Después empezaron a venir la copia de la copia de la copia, y bueno, en fin, se terminó por echar a perder un producto que por ahí era bueno. Después tenemos este tubo en L, que es de 19 milímetros, servía muy bien para aflojar todo lo que era ruedas, ¿no? Y bueno, nada, todo lo que era de 19, cuando uno estaba en una urgencia, servía para trabajar y aflojar también. Este tubito doble de 17-19, Dowidat, la verdad que Dowidat, herramientas espectaculares, no hay mucho que acotar, pero bueno, ha dado buenos resultados, ya es como un icono del taller ese tubito. Lo que pasa es que hay 2 o 3, en mi tablero tengo uno. Llave de 1 pulgada 3/16, 1 pulgada 3 octavos, Dowidat, la famosa llave T, un surtidito, un elenco de llaves combinadas. Vamos a bajar un poquito la luz. Combinada PU 7 octavos. Esta la busqué mucho tiempo, pero resulta que estaba en la caja guardada porque pertenecía al tablero. Llave de 19, Dowidat, que es igual a la Raselli, o sea, la Raselli que es igual a la Dowidat. Un día las voy a comparar a las dos, las voy a poner para que vean que simplemente cambia el nombre. Una Rose, fabricación Brasil, de antaño, llave de antaño, pero muy duradera, muy buena. No podía faltar en estos años tener una llave de 17 confiable, como era la Baco PU. La Raselli de 15, que ha sabido estar mucho conmigo, pero bueno, quizás no se usaba tanto en esos momentos. Llave de 14, otra que se usaba muchísimo era la de 13. Prácticamente con estas llaves se podía desarmar casi todo el auto. Llave Gedore de 11 milímetros, de vieja escuela. Llaves de 10 milímetros.
Baco de 10 milímetros, llave de 8. Y acá tenemos una curiosidad, y por eso la dejé para lo último. Llave, vamos a bajar un poquito el brillo. Llave Raselli de 7/16 combinada, pero hexagonal, no estriada, hexagonal. Después tenemos un pequeño elenco, vamos a subirle la luz, de llaves de 2 bocas en pulgadas y en milímetros. O sea, tendremos desde 15/16 y 1 pulgada, pasando por 7 octavos, 13/16, y después, bueno, ya llegamos a lo que es milímetros, 18/19, 16/17, 14/15, media 9/16, tenemos una 12/13 de la línea Inafor, una alemana de 3/4, 5 octavos, llave Inafort de 11 y 9 milímetros. Después tenemos una 8/9, una 6/7, una 1/4, 5/16 Raselli. Vamos a bajarle un poquito el brillo. No sé si se aprecia, pero bueno. Y esta, que es una curiosidad más, esta llavecita la encontré en un Fiat 600, de abajo del asiento. 7/16 media. Llave útil. Medida de uso frecuente. De la marca King Dick. Muy antigua. Más o menos con este elenco se podía desarmar casi todo el auto. Para autos con motorizaciones americanas, autos con motorizaciones europeas, bueno, Fiat, Ford, la verdad que muchachos yo no manjo, pero bueno, en aquella época la Coupé Torino se desarmaba con pulgadas y bueno, había que tenerla. Llave Baco PS, muy antigua, esta es muy antigua, me acuerdo cuando la compré ahí en la ferretería del Mudo. Observen la nomenclatura, cómo viene nomenclada. Pocos van a conocer esta. Solo los expertos en Baco van a saber de qué año estamos hablando de esta llave. Los dejo que la miren, que la observen. Porque después comentan y está bueno los comentarios. Estaría bueno que comenten en el video. ¿Por qué? Porque algunos amigos son medios tímidos o tienen miedo que el comentario caiga mal y no comentan. O sea, me comentan por Instagram, Facebook o me mandan un mensaje y son comentarios que por ahí algún amigo, como el amigo Miguel, el amigo Edgardo, el amigo Eugenio, alguno de los conocedores podría refutar o aseverar, pero bueno, nada, el agradecimiento igual, que se comuniquen, ya sea por Instagram o Facebook, para bueno, poder tener el tema para realizar el videíto, la charlita. Por ejemplo, mi amigo Daniel me pide siempre videitos por WhatsApp, que son una temática muy interesante. Y bueno, gracias a esos pedidos tenemos algunos videos en el canal bastante interesantes. La verdad que está bueno. Esta es una Inafor de 1/4, 5/16. Yo la usaba para los cilindritos de freno. Bueno, en aquella época se usaba mucho. Después tenemos una pinza Bacher. Muy linda pinza de aquella época. Una pincita de punta. Muy útil, muy útil. Y una pinza de 2 posiciones tipo Ford. Bueno, les hice este videito para los amigos que querían que describa un poquito más las herramientas. Dado que bueno, abrí la caja, fui sacando y nada.
por ahí las describía un poquito, pero no les había dado demasiado tiempo a cada una de las unidades como para mostrarlas y verlas. Este es el surtidito de herramientas de la caja que abrimos juntos. Con esto se podía trabajar ya sea en la vereda, en la calle, en la ruta, abajo de un puente. Simplemente había que tener el repuesto y se podía solucionar algo. Porque la mecánica era otra cosa. O sea, permitía esta, llamémosle, posibilidad. Así que bueno, era todo más expuesto, eran tuercas más expuestas, las cosas estaban más accesibles, nada. Hoy en día, para llegar a una determinada pieza, hay que desarmar medio coche. Y bueno, nada, es la evolución, pero nos estamos alejando un poco de esto que muchas de estas llaves hoy no digo que serían obsoletas porque sigue habiendo tuercas y bulones y demás, pero por ejemplo esta sería incómoda para entrar en un determinado lugar cuando hay otra llavecita chiquitita, crique y ya está. Así que bueno amigos, les dejo este videíto, seguramente complete la charlita con algún otro tema, pero bueno, quería responder ese comentario que como dije me llegó por Instagram. Me gustaría que comenten acá en los videos, los pedidos, para que haya cierto grado de veracidad, porque puede estar el amigo que diga, nah, eso lo pensás vos y lo grabás y listo. No, está el comentario y nada, me gusta la transparencia en mi canal. Así que nada amigos, les mando un saludo, espero que estén bien. Como digo siempre, acá no hay libretos, los videos, las charlitas las hacemos juntos. Les mando un saludo y nos vemos en otro video de Siciliano en su taller.